¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más. En este video vamos a seguir viendo por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Este ya sería nuestro segundo video. Tenemos la primera parte. Y en este video lo que vamos a estar viendo va a ser los mediadores. En este sentido tenemos en el antiguo pacto a Moisés, es a quien se le da la ley, pero la tribu de Leví es la que la administra al pueblo. Entonces podemos decir que tenemos a un mediador y tenemos también a Leví como administrador y al mismo tiempo también ya después como mediador oficiando en el sacerdocio. Por otro lado tenemos a Jesucristo, a Jesús, el Hijo de Dios, como el mediador del nuevo pacto y también como sumo sacerdote y al mismo tiempo como mediador también entre Dios y los hombres. Así que vamos a estar viendo ahora lo que la Biblia nos enseña y vamos a concentrarnos en el libro de Hebreos, que es lo que hemos venido meditando un poquito, y vamos a ver lo que la Escritura nos dice entonces al respecto de estos dos mediadores, Moisés y Jesús. Así que aquí pasamos a nuestro estudio, a nuestra meditación de este día. Bueno, pues aquí pasamos entonces a nuestro estudio. Nosotros vemos en el subtítulo, Jesús es superior a Moisés. Esto lo encontramos aquí en el capítulo 3. Esto ya lo leímos por ahí quizá en algún otro estudio, pero continuamos con este tema y esto nos va a ayudar para entender mejor y poner una base a lo que vamos a estar viendo en este día. Así que damos lectura que dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Bueno, nos concentramos en este pasaje primeramente. Una de las cosas muy importantes, y como saben, todo esto también es para que vayamos entendiendo mejor las Escrituras y no dejarnos engañar por las corrientes, por las diversas corrientes de doctrinas que andan por ahí, que nos estamos concentrando en una llamada raíces hebreas. Les comento estos porque ellos aquí tienen un argumento, por decir, si el libro de los Hebreos, o mejor dicho, la carta a los Hebreos, fue escrita para los hebreos, quiere decir que esta carta en este caso no fue escrita para nosotros los gentiles. Es el argumento de raíces hebreas. Entonces, si uno dice, bueno, pero es que esa carta también es para mí, dicen, bueno, si esto fue para los hebreos y tú dices que esta carta también es para ti, entonces tú tienes que vivir igual que los hebreos. Y si vas a vivir igual que los hebreos, entonces tienes que guardar el día de reposo, tienes que guardar las fiestas y tienes que circuncidarte, en mi caso, como hombre, ¿verdad? Como varón. Entonces es un argumento que ellos utilizan mucho para así desacreditar las Escrituras, en este caso al gentil, al que no es hebreo, al que no es israelita, al que no es judío. Pero bueno, lo que ellos no entienden o se les olvidó, porque si en algún tiempo lo entendieron, y quisiera pensar mejor que no lo entendieron, porque si lo entendieron y ahora se les olvidó, o simple y sencillamente están torciendo las cosas para acoplarlas a su enseñanza, creo que eso sería más grave. ¿Por qué les comento esto? Aquí el escritor les está hablando, esto es en el capítulo 3, y sí, es la carta a los hebreos. Pero lo que este movimiento de raíces hebreas no entiende es que le está escribiendo a hebreos convertidos al Mesías. Hebreos que creyeron en Jesucristo como el Mesías. Y esto lo vemos aquí, lo acabamos de leer. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahora, podemos mencionar y podríamos decir que son participantes del llamamiento celestial, quizá como el pueblo que fue escogido,
quizá al pueblo que se le dieron las promesas, quizá como aquellos que estaban llamados, ¿verdad? A todas estas bendiciones que tenía Dios para el pueblo, si nosotros pensáramos solamente en esta frase. Pero dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, simple y sencillamente con esto, el escritor a los hebreos ya nos está diciendo que esta carta, que estas letras van dirigidas, primeramente dice, a los hermanos santos, a los participantes del llamamiento celestial. Y luego dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De nuestra profesión. Nuestra profesión, ¿qué quiere decir? De nuestra decisión, de nuestra fe. ¿Qué depositamos en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido? Así que definitivamente solamente con esta parte se cae todo ese argumento, que espero que no les toque a ustedes, pero ese argumento de que no, si la carta a los hebreos es para los hebreos, no es para ti. Y si tú quieres incluirte en esa carta que es para los hebreos, entonces tienes que hacer y vivir lo que los hebreos viven. Mentira. Falta de comprensión, falta de entender el plan, el propósito de Dios y sobre todo de escritura, porque aquí nos está diciendo que si bien es para los hebreos, son para hebreos convertidos a Cristo Jesús. Y cuando uno viene a creer en el Mesías, cuando uno viene a creer en Cristo Jesús, ya no hay diferencia entre judío y griego, ya no hay diferencia entre un israelita y un gentil, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que si bien fue para los hebreos, una vez que estamos en Cristo Jesús, todo esto nos compete también a los creyentes en Cristo. Así que cuidado con esas falacias, cuidado con esos cuentos, para que no nos agarren desprevenidos. Ahora, dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote. O sea, es apóstol y sumo sacerdote, como leímos y aprendimos en el video pasado, un sacerdocio según el orden de Melquisedec, un sacerdocio que no terminará, un sacerdocio que permanece para siempre y que no cambia. Así que nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra fe, de nuestra decisión en Cristo Jesús. Ahora, el cual es fiel al que le constituyó, esto es al Padre. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así que tenemos que Moisés fue fiel y Jesús dice que Él es fiel. Una cosa bien importante, el cual es fiel, hablando de tiempo presente, al que le constituyó. ¿Quién? El Padre le constituyó a Jesucristo como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces vemos que este Jesús del nuevo pacto, nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto, Él es fiel al que le constituyó al Padre, como también lo fue, tiempo pasado, Moisés, antiguo pacto, fue, no es, no fue renovado, fue, tiempo pasado. Tenemos que entender estos términos porque a mucha gente parece que se les ha olvidado el término de presente y pasado. Pero bueno, creo que eso no nos acontece a nosotros. El cual es fiel, tiempo presente, como también lo fue Moisés, tiempo pasado. Presente, pasado. Presente Jesús, pasado Moisés. Presente el nuevo pacto, pasado el antiguo pacto. Tenemos que ir entendiendo todos estos términos de lo que nos habla la Escritura. Así que, así como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando dice casa de Dios, entendemos que Moisés sirvió en el tabernáculo, sirvió al pueblo de Dios, pero dice que Moisés fue obediente y fue fiel al que le constituyó en toda la casa de Dios.
Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Así que tanto de mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Así que de tanto mayor gloria que Moisés, en términos generales, porque de mayor gloria que Moisés, que el antiguo pacto, es estimado Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, y quien instituyó el nuevo pacto. Así que de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno nuestro Señor Jesucristo. Así que por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, porque toda la casa es hecha por alguno. Y como leímos anteriormente, que la casa tiene una honra, pero mayor honra que la casa la tiene el que la hizo. Pero toda la casa es hecha por alguno, en este caso por Jesucristo, pero el que hizo todas las cosas es Dios, dándole la gloria al Padre. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel en todo lo que se le mandó. Él recibió las tablas en el Sinaí, él recibió la ley en el Sinaí, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Así que él fue obediente en toda la casa de Dios, en todo lo que se le ordenó, como siervo, como testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, aquí en ese sentido Moisés sirvió como siervo, en la casa de Dios sirvió como siervo, pero Cristo como hijo, como dueño sobre su casa, Él no sirvió como siervo, Él está como hijo y está como dueño, Cristo Jesús. Entonces, en todo esto nosotros vamos viendo una superioridad no solamente de Jesús sobre Moisés, sino de todo lo que conlleva lo que es un pacto, lo que conlleva el antiguo pacto y lo que conlleva el nuevo pacto. En todo el nuevo pacto estamos viendo que es superior por mucho al antiguo pacto. Así que Jesucristo como hijo y como dueño sobre su casa. Ahora, Moisés sirvió en la casa de Dios como siervo, pero Cristo sobre su casa, la cual somos nosotros. Moisés sirvió como siervo al pueblo, sirvió en el tabernáculo, sobre el pueblo de Dios, pero Cristo ahora como hijo y como dueño, Él sirve en su casa, la cual somos nosotros. Así que en este punto tenemos que entender, hermanos, que la casa de Dios somos nosotros, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. La casa de Dios no es un edificio, la casa de Dios no es una catedral, la casa de Dios no son 4 paredes, la casa de Dios somos el pueblo de Dios, los creyentes. Las personas que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo somos la casa de Dios. Así que tenga cuidado, porque muchas veces, si bien nosotros sabemos esto y recordamos la escritura que nos dice: ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si bien nosotros sabemos eso, lo recordamos porque está escrito, pero muchas veces en la práctica, de tanto que nos dicen, y nos dicen,
Hermano, vengas el domingo a la casa de Dios. No deje de venir a la casa de Dios. Venga, tiene que venir a la casa de Dios porque aquí Dios lo va a bendecir, porque aquí Dios le va a hablar, porque aquí Dios va a responder sus preguntas, sus oraciones. Bueno, igual, preguntas también. Los que van con preguntas de escrituras, ¿no? Y esperan una respuesta. Pero bueno, entonces todo eso, hermanos, y que nos están bombardeando cada 8 días con eso, nosotros tenemos que entender, no solamente saber que está escrito, sino tenemos que entender y tener la convicción de que nosotros somos la casa de Dios, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no tengo que ir a un lugar específico, no tengo que ir a un lugar físico para que Dios me bendiga. No tengo que ir a un lugar específico, físico, para que Dios me hable. No tengo que ir a un lugar específico a orar, porque yo puedo orar desde mi hogar, yo puedo orar desde mi trabajo, yo puedo orar desde mi carro, yo puedo orar desde el lugar en donde yo esté parado a media calle y Dios me va a escuchar. Tenemos que ir entendiendo todo esto para liberarnos también de todas las cosas con las que nos han bombardeado y nos bombardean, toda esa religiosidad que no nos ayuda a llevar una relación personal con nuestro Dios, porque estamos dependiendo de un lugar, estamos dependiendo de un edificio, estamos dependiendo de una liturgia para poder adorar a nuestro Dios. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado, pero son temas en los que vamos a profundizar también más adelante. Así que Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Es que yo no quisiera hablar, pero es que si la Escritura nos está diciendo esto, tenemos que ir hablando las cosas como son. La cual casa somos nosotros, sí, retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que hermanos, también tengamos cuidado. Yo sé que hemos aprendido, yo sé que vamos a la iglesia, que somos fieles, que estamos ahí cada 8 días y escuchando y hemos aprendido muchas cosas y que ya las tenemos en nuestra mente. Pero tenemos que volver a la Escritura. Tenemos que volver a la Escritura. No podemos quedarnos con las cosas que hemos escuchado en los púlpitos. No podemos quedarnos con las cosas que solamente hemos escuchado en la iglesia. Tenemos que volver a la Escritura, que fue la batalla, que fue el propósito, que fue la intención y que gracias a Dios por la Reforma, de una u otra manera, se liberó la palabra de Dios para que llegara a los idiomas de todos los creyentes. Hay quienes hoy día critican mucho la Reforma, pero si no hubiese sido por la Reforma, estuvieran todos ahí persinándose con las Biblias amarradas a las bancas. Deberían de darle gracias a Dios. Pero bueno, dice que la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Con esto yo quiero decirles, como les mencioné, ya tenemos muchas cosas y ya hemos aprendido muchas cosas, pero tenemos que volver a la Escritura. Y tenemos que tener cuidado con los que dicen que una vez ya fuiste, ahora ya eres para siempre. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a ser la casa de Dios mientras retengamos firmes hasta el fin. Ahora, si nosotros no retenemos firmes hasta el fin, pues interprételo, no es demasiado difícil. Pero solamente si retenemos hasta el fin la confianza, la fe y el gloriarnos en esa esperanza bendita de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros seremos la casa de Dios si retenemos firmes hasta el fin. ¿A qué fin se refiere? Bueno, el fin podrían ser dos cosas muy sencillas. Primero,
sería si el Señor nos llama a su presencia antes que Él venga, o si el Señor viene estando nosotros en vida. Ese sería el fin en este sentido. Así que si nosotros retenemos hasta el fin, vamos a continuar siendo la casa de Dios. Así que mantengámonos firmes, mantengámonos fieles, mantengámonos en esa fe y agradándole al Señor en toda nuestra manera de vivir, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, para poder nosotros ser fieles hasta el fin. Amén. Ahora, ¿oyeron que dije mandamientos? Tampoco vayan a creer que es cualquier persona que viene y le dice que tiene que ir a cumplir los mandamientos según la administración del antiguo pacto. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Nosotros no vamos a regresar al antiguo pacto. No vamos a regresar a cumplir una ley de acuerdo a este régimen, de acuerdo a esta administración y de acuerdo a cómo se guardaba en este pacto. Porque definitivamente este pacto ya pasó y está abolido. Así que bueno, cuando hablamos de mandamientos, en su tiempo y en su momento vamos a estar explicando también todo este tema, para no confundirnos. Bueno, regresamos, como que nos fuimos por otro lado, pero es que esos puntos no podía dejarlos pasar. Quizá podía haberlos dejado para en su momento, porque eso lo vamos a hablar con calma, pero bueno, aquí les vamos adelantando de los temas que vamos a estar hablando con mucha calma y paciencia, como los que hemos venido compartiendo con todos ustedes. Así que aquí brincamos al capítulo 8, donde ya vemos aquí el título de El mediador de un nuevo pacto. ¿Ok? Así que en el capítulo 8 nosotros leemos y dice de la siguiente manera: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Ahora, ¿qué es lo que venimos diciendo? ¿Qué es lo que venimos diciendo? Porque aquí el escritor nos va a dar, como quien dice, una resolución, nos va a explicar el punto del por qué viene diciendo lo que viene diciendo. Entonces, si es la primera vez que tú ves uno de mis videos o no viste el video anterior, lo que viene diciendo es lo que se vio en el capítulo 7. En el capítulo 7 nosotros ya lo vimos de la manera que estamos viendo este capítulo, y el tema es por qué el nuevo pacto es mayor que el antiguo pacto. El número 1, donde nosotros estuvimos enfatizando el sacerdocio. Entonces, el escritor enfatiza el sacerdocio. En esta segunda parte estamos viendo los mediadores, que es la segunda parte. Por eso nos dice el punto principal de lo que venimos diciendo. Y de lo que él viene hablando en el capítulo 7 es acerca de los sacerdocios. El sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Aarón, comparado en este sentido, que en realidad no hay comparación, pero habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Habla del sumo sacerdote, habla de los sumos sacerdotes, Aarón, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y es donde vemos superioridad del sacerdocio de Melquisedec al de Leví y al de Aarón, en este caso hablando del nuevo pacto y hablando del antiguo pacto, la superioridad que tiene el nuevo pacto sobre el antiguo pacto, que es lo que viene hablando y lo que viene diciendo el escritor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor? Luego sigue diciendo, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Primeramente dice que nuestro sumo sacerdote se sentó, no se va a sentar, sino que ya se sentó a la diestra del trono de la majestad. Se dice en algún tiempo, en algún momento que lo leí, que un sumo sacerdote, cuando estaba oficiando
sus sacrificios, cuando estaba oficiando todas las tareas que conlleva un sacerdote, un sumo sacerdote, solamente cuando él terminaba de oficiar sus responsabilidades es cuando él se iba a sentar, es cuando él se iba a reposar, es cuando podía decir, bueno, pues ya terminé, ¿no? Ahora voy a sentarme un poco. Bueno, pues el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, como sumo sacerdote, bueno, él primeramente vino, padeció, cumplió las profecías que se tenían que cumplir de él. Se lo dijo en el camino a Emaús a las personas, a los discípulos que iban ahí. Se tenían que cumplir las profecías que estaban escritas de él en la ley y en los profetas. No recuerdo si dijo los salmos, pero también sabemos que se cumplieron las de los salmos, ¿no? Bueno, entonces el Señor viene, cumple esas profecías, muriendo, resucitando, ascendiendo a los cielos, mandando su espíritu, levantándose en ese sentido como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, donde ofició en este sentido un sacrificio, que con ese sacrificio perfeccionó a todos los santificados, nos hizo perfectos en un solo sacrificio, y al haber hecho un solo sacrificio y por medio de su sangre nos limpió de todo pecado. Y con ese solo sacrificio, que vemos aquí un solo sacrificio, Él nos hizo perfectos. Dice en Colosenses que en Él estamos completos. Entonces, como Él terminó esa obra, por eso es que Él se pudo sentar a la diestra del trono de la majestad, no aquí en la tierra, en los cielos, porque Él terminó su obra redentora, porque Él terminó y cumplió las profecías acerca de Él en la ley, en los salmos y en los profetas. Por eso es importante entender por qué Él se sentó. Muchos dicen que Él no terminó, que Él tiene que venir a terminar y que bueno, una serie de cosas. Pero cuando nosotros entendemos un poquito lo que la Escritura nos está diciendo es que Él terminó, Él cumplió, no es que el que vino a cumplir una parte y luego va a cumplir la segunda parte. Él cumplió y estamos ya esperando la consumación de todas las cosas. Porque preciso es que Él esté reinando hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esté reinando, no que va a reinar. Así que bueno, continuamos. Así que Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que nosotros vemos aquí el tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Estamos hablando de la superioridad del nuevo pacto al antiguo pacto, de nuestro mediador al mediador del antiguo pacto. Por otra parte, esta gente pretende vivir en los dos pactos también al mismo tiempo. Yo se los he dicho. Tenemos un mediador y tenemos otro mediador. Ellos dicen creer en Jesús, pero se vienen a vivir una vida y hacer cosas que oficiaba la tribu de Leví. Se vienen a vivir en un pacto donde las leyes fueron escritas en tablas de piedra. Se quieren venir a vivir en un pacto donde hay muchos sacrificios, pero en el nuevo pacto dice que con un solo sacrificio. Por eso fue que nuestro Señor se sentó a la diestra del trono de la majestad, porque Él terminó su obra redentora. Así que ahora nos habla aquí de los templos físicos, pero dice que no lo levantó el hombre, sino que lo levantó el Señor mismo, oficiando desde los mismos cielos. Así que aquí una vez más vemos la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, y al mismo tiempo la superioridad de nuestro mediador sobre el mediador del antiguo pacto. Mediador mortal, un mediador inmortal que permanece para siempre.
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Regresamos. Primeramente, dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Pero dice que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque todavía dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Recordemos que cuando se escribió la carta a los hebreos, todavía estaba en pie el templo y todavía estaba en pie la ciudad de Jerusalén. Entonces, dice que si el Señor todavía estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque todavía hay sacerdotes que presenten ofrendas según la ley. Así que como sumo sacerdote, él tenía algo que ofrecer. También éste tenga algo que ofrecer. Y en este sentido, nosotros sabemos que él se ofreció a sí mismo en ese sacrificio, y por eso es que ahora él está en los cielos. Porque si no hubiese acontecido eso, y él estuviese todavía sobre la tierra, dice que ni siquiera sería sacerdote. Pero como él tuvo algo que ofrecer, se ofreció a sí mismo, murió y resucitó, ascendió a los cielos, traspasó los cielos, a esa casa, a ese templo no hecho de manos de hombres, sino por él mismo, y se sentó a la diestra de la majestad. Así que estos sacerdotes presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Estos sacerdotes que presentan ofrendas o presentaban ofrendas según la ley, ellos lo hacían trabajando y haciendo sus funciones, sirviendo a las cosas celestiales, porque donde ellos trabajaban, donde ellos oficiaban, eran solamente las sombras y eran solamente las representaciones de las cosas celestiales, las cosas no verdaderas. Por eso nuestro mediador es mucho superior a los mediadores del antiguo pacto, y el nuevo pacto mucho superior por lo mismo al antiguo pacto. Así que ellos presentan y sirven según la ley, y sirven a lo que es figura y a las sombras de las cosas celestiales, como los templos físicos al mismo cielo, como sacrificios al sacrificio perfecto, como las tablas de piedra a las tablas de carne. Y aquí tenemos otro tema con la ley, que luego lo vamos a explicar. Esto ya lo hemos hablado, y esto lo hemos venido hablando en estos dos temas. Así que continuamos. Como se le advirtió a Moisés, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que él, sirviendo y construyendo un modelo del tabernáculo, de acuerdo al modelo que se le había mostrado en el monte cuando recibió la ley. Y era una figura. Así que ese tabernáculo que construyó Moisés y el pueblo de Israel era una sombra y era una figura de las cosas celestiales.
era una sombra y una figura de lo que se le mostró en el monte. Así que por eso ellos servían a las cosas que eran sombras y eran figuras de las cosas celestiales, porque esa no es la realidad, porque esa no es la verdad, sino la verdad está en el nuevo pacto. La revelación está en el nuevo pacto por mucho, sin comparación, superior a todo lo que es el antiguo pacto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y creo que esto, aquí lo vuelve a repetir el escritor, aquí lo vuelve a ratificar el escritor, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. El ministerio que se le dio a Moisés, Aarón y Leví, dice que el Señor Jesús tiene un mejor ministerio, por cuanto Él es mediador de un mejor pacto. Él tiene un mejor ministerio porque Él es mediador de un mejor pacto. De verdad, yo no sé qué es lo que piensa la gente que está intentando vivir bajo este pacto. Así que un mejor pacto, tiene un mejor ministerio porque Él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Ese pacto está establecido sobre mejores promesas. También vamos a estar hablando con detalle al respecto de las promesas. Continuamos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, nos está hablando de ¿qué? Del antiguo pacto. Volvemos a lo mismo. Esto ya lo había mencionado el escritor en el capítulo pasado. Y aquí lo está repitiendo y lo está ratificando. Hablando de los pactos, hablando del mediador, hablando de las promesas. Vamos a decirlo de esta manera. Si el ministerio, si el mediador, si el pacto y si las promesas hubiesen sido sin defecto, ciertamente, ciertísimamente, con toda convicción, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Pero como fue defectuoso, se dio lugar para un segundo. Y en este segundo hay un mejor ministerio, hay un mejor mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Simple. No hay mucha ciencia en esto, hermanos. Así que un mejor ministerio, un mejor mediador, un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. Continuamos. Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Recordemos que aquí está recordando y está citando el nuevo pacto que se habla en Jeremías capítulo 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esto lo hemos hablado en estudios anteriores, pero es importante remarcarlo. Y bueno, en este capítulo 8 nos lo está diciendo otra vez. Un nuevo pacto. Y dice, no como el pacto que hice. O sea, voy a hacer un nuevo pacto, pero no lo voy a hacer como el pacto que hice. Entonces, ¿de dónde sacamos que es un solo pacto solamente que ha renovado? ¿A quién se le ocurrió eso? Que lo andan por ahí, repite y repite y repite. Y solamente lo repiten, pero no pueden sustentarlo. No pueden sustentarlo. Voy a hacer un nuevo pacto y no como el pacto que hice. No como el pacto que hice. No es que voy a renovar un pacto para cambiarle algunas cositas al pacto que hice. No, porque ya vimos acá que si este hubiese sido sin defecto,
no se hubiera buscado lugar para el segundo. No hay manera, lo vuelvo a repetir, no hay manera de que este pacto sea renovado. No hay manera, porque si fuese renovado, la Escritura no diría que ha quedado abrogado, la Escritura no diría que ha quedado anulado, no diría que se ha envejecido y que se ha dado por viejo. En todo esto que nosotros hemos venido leyendo en este libro de los Hebreos, nosotros hemos leído que hay un cambio de ley, hemos leído que hay un cambio de pacto, hemos leído que el antiguo mandamiento ha sido abrogado, hemos leído que hay un cambio de sacerdocio, hemos leído que hay un cambio de mediador. O sea, no estamos hablando aquí de que se renovó nada. Aquí se está hablando de algo nuevo y de algo viejo. Se está hablando en todo el contexto del libro, de algo nuevo y de algo viejo, de algo establecido y de algo que quedó en el pasado, de algo perfecto y de algo imperfecto, de algo mortal y de algo inmortal. Está hablando de sombras y de figuras y está hablando de lo verdadero. Entonces, de verdad, es tan difícil entender que son dos pactos completamente diferentes, o queremos seguir viendo como que es el mismo pacto, porque es lo que Raíces Hebreas dicen, que es el mismo pacto. Como alguien dice por ahí en las redes sociales, hágame usted el bendito favor. Es increíble hasta dónde esa necedad, ese orgullo y esa altivez los ha hecho caer. Es increíble. Así que estamos hablando de un nuevo pacto y no como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por eso voy a hacer un nuevo pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos. Los dejé, fueron deportados, regresaron, siguieron batallando. El Señor se desatendió de ellos y les dio el remedio, les dio la solución, les dio una esperanza superior al venir el nuevo pacto. Pero la mayoría de ellos no creyeron y solo creyó el remanente profetizado, porque si Israel fuere como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Y ese remanente, que fueron los primeros 10 años de predicación del Evangelio más o menos, fueron los que alcanzaron la promesa. Porque los demás dice que iban tras esa promesa, no por fe, sino como por obras de la ley, como por obras de su propia justicia, de que yo sí tengo que alcanzarlo porque yo guardo el Shabbat y tú no guardas el Shabbat. Yo tengo que alcanzarlo porque yo sí guardo fiestas y tú no guardas fiestas. Yo tengo que alcanzarlo porque yo sí soy circuncidado y tú no eres circuncidado. Y así van tras una justicia como por las obras de la ley y no por fe. Por eso no lo alcanzaron. Así que continuamos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. A ver, pero me tientan. Dice aquí, fíjense lo que les voy a decir aquí. Fíjense hermanos, todo esto que yo les comparto, yo podría irme directo con lo que dice la Escritura, pero también yo quiero mencionar argumentos de Raíces Hebreas para que cuando ustedes escuchen esos argumentos ya los puedan captar. Así que yo les doy y les trato de explicar lo que la Escritura dice, y aparte les voy dando por ahí, como dicen por ahí, unos bonus extras de argumentos de Raíces Hebreas para que vayamos viendo cómo es que ellos se manejan y cómo es que ellos envuelven a la gente. Así que bueno, quiero que veamos aquí.
Aquí dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Quiero que pongan atención en esto. Aquí nosotros vemos que el pacto va a ser o fue con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ok? Ahora nosotros vemos acá que dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, aquí ya no dice Judá. Aquí ya no dice Judá, solo dice la casa de Israel. Pero yo quiero mostrarles y decirles aquí algo. Ahora me salieron con que el antiguo pacto dado a Moisés en el Sinaí, ahora me salieron con que ese pacto no fue en el Sinaí, sino que ese pacto fue en Egipto. Vuelvo a repetir, hágame usted el bendito favor. Ahora dicen que ese pacto fue en Egipto. ¿Por qué? Porque ellos leen, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces ellos dicen que el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces aquí dicen, ¿ves? El pacto lo hizo el día que salieron de Egipto. No lo hizo en el Sinaí, lo hizo el día, porque aquí dice el día. Entonces, ellos se ciegan mucho al querer interpretar muchas cosas literales cuando no tiene que ser tan literal. Porque si nosotros siguiéramos esa línea literal para interpretación como lo hacen ellos, porque solamente con esta frase, con estas dos palabras, el día, con estas dos frases, ellos están anulando tanta escritura que nos dice que el antiguo pacto fue hecho en el Sinaí. Y eso, hermanos, todo el mundo lo sabe. Pero ahora ellos lo han anulado porque ellos leen que el pacto lo hizo el día que los tomó de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Usted va a creer eso? Ahora resulta que el pacto se hizo en Egipto y no se hizo en el Sinaí. O sea, el que Moisés subiera al monte a hablar con el Señor, que descendieran los truenos, que descendiera la nube, que el rostro de Moisés brillaba, que el Señor escribió en ese momento en las tablas de piedra los mandamientos. O sea, eso no es el pacto fue en Egipto. Y dicen que en el Sinaí ahí solamente ya fue ratificado. ¿Ustedes pueden creer los acontecimientos que ocurrieron en el Sinaí? Lo que quiero decirles es esto. Si nosotros seguimos esa línea de interpretación literal, aquí nos dice que el pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si nosotros interpretáramos como ellos, yo les diría, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. De acuerdo a su interpretación, yo les diría, el Señor ha dejado fuera a Judá. No, pero es que aquí solamente está diciendo que con la casa de Israel. Aquí ya dejó fuera a Judá. Si seguimos la línea de interpretación de ellos tan literal, que por decir el día, están anulando tanta escritura, pero tanta escritura desde la misma Torá, y yo no entiendo cómo es que eso lo procesan ellos. De verdad, es inverosímil, es increíble. Si ellos siguen esa línea de interpretación, aquí ellos tendrían que interpretar que Judá se quedó fuera del pacto, porque ahora ya la escritura está diciendo solamente que hará el pacto con la casa de Israel. Pero si nosotros entendemos que cuando dice la casa de Israel se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, incluyendo Judá, entonces tendríamos que entender que el día que los tomó para sacarlos de la tierra de Egipto se refiere al tiempo en que el Señor sacó al pueblo de Israel para darles su pacto.
así de sencillo, y se complican y tuercen las escrituras solo por querer acomodar todas las cosas a su doctrina, a su enseñanza, para poder mantener el antiguo pacto en vigencia. ¿Ustedes creen eso? Así que les comparto esto para que ustedes entiendan y vean y detecten. Esperemos que no se topen con nadie así, pero por si llegara a suceder. Así que, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, esto de la promesa, ¿en dónde cabe? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Escribiré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. ¿En dónde se escribió la ley en el antiguo pacto? En tablas de piedra. Donde quebrantaron el primer pacto, Moisés en reacción rompió las tablas y se volvieron a hacer. Pero en el nuevo pacto, la ley de Dios, la ley del Creador, la ley de Jesús, la ley es puesta en las tablas de carne, de corazón. Ya me iba a meter en asuntos de la ley, pero lo vamos a dejar tranquilo, porque esto es mucho para explicar. Así que la ley del Señor, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué está? La ley del Señor. No, pero que es que del Shabbat, pero es que las fiestas, eso fue para el antiguo pacto. No sé. Lo que yo sé es que las leyes del Señor están escritas en mi mente y en mi corazón. Y el Espíritu Santo no me da testimonio ni me guía a guardar un día de reposo, porque mi reposo es Jesucristo. Ni me guía a guardar fiestas, porque el cumplimiento de esas fiestas es Jesucristo. Ya no somos guiados por la letra, somos guiados por el Espíritu. Y ninguno enseñará a su prójimo, pero tan duro y dale, tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar las fiestas, tienes que circuncidarte. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. También aquí es otro tema, pero bueno, aquí la dejamos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto todavía es parte de lo que se profetizó en el tiempo de Jeremías. Es parte de la profecía del nuevo pacto. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, aquí los sacrificios de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado, porque aquí dice que no pueden ser perfectos ni pueden perfeccionarse los que se acercan de acuerdo a este pacto, de acuerdo a estas ordenanzas. Pero acá el Señor Jesucristo fue propicio a nuestras injusticias, perdonó nuestros pecados, no se acordará más de ellos, ni de nuestras iniquidades. Pero la gente quiere seguir viviendo acá. Así que nosotros estamos en el nuevo pacto, seguidores de Cristo, seguidores del Mesías, creyentes en Él, creemos en su muerte, creemos en su resurrección, creemos en su obra redentora, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él es el Mesías prometido. Y por la fe en Él es que nosotros tenemos entrada a esa Jerusalén celestial. Así que dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, lo dio por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
está próximo a desaparecer. Si bien sus sacrificios y sus ofrendas y sus inciensos y todo quedaron inactivos con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que habla Daniel, que Él pondría fin a esos sacrificios, cuando dice aquí está próximo a desaparecer, está hablando de todo el aparato con el que se manejaba el antiguo pacto. ¿Y por qué el escritor dice está próximo a desaparecer? Porque sabemos que ese templo y que esa ciudad eran los que sostenían que se siguieran practicando sacrificios y que se siguieran sacrificando ofrendas y que se siguieran festejando las fiestas y que se siguiera festejando el Shabbat y que se siguiera festejando todo lo que la ley les mandaba juntamente con sus sacerdotes. Cuando desapareció todo este mecanismo del Antiguo Testamento, en el año 70, cuando Roma vino y tiró la ciudad y tiró el templo. Ahí se acabó todo ese sistema que había quedado inactivo con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ante la presencia del Padre, pero físicamente desapareció en el año 70. Así que hermanos, espero que estos estudios o que estas meditaciones en la palabra nos ayuden a entender mejor el plan y el propósito de nuestro Señor y que nos mantengamos firmes, nos mantengamos en esa fe una vez dada a los creyentes y no fluctuemos. Dice la palabra y en Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Así que mantengámonos firmes en nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de irnos, hermanos, con respecto a la intercesión, de acuerdo a nuestro mediador, según el orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote, nosotros encontramos también 3 textos muy interesantes que dicen de la siguiente manera. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es nuestro intercesor, es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote, y Él es el único camino, Él es la única verdad, y Él es la vida. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y por último, ya para despedirnos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que hermanos, los dejo con esto. La ley de Moisés no es ningún intercesor entre nosotros y Dios. El único intercesor y el único mediador es Jesucristo, hombre. Que el Señor les bendiga y nos vemos en los próximos estudios. Bendiciones.